¿Qué pasaría si nos faltara un trozo de cerebro? ¿Podríamos vivir con normalidad? Ya hemos explicado en otros vídeos que nuestro cerebro tiene ciertas regiones especializadas en ciertas funciones, aunque esto no significa que estas regiones funcionen como compartimentos estancos. Esto no es así, sino que estas regiones se comunican unas entre otras. Por tanto, podríamos esperar que a priori, si falta una región del cerebro, eso se traduciría en algún tipo de problema que dependerá de qué región en concreto se trate. Y esto efectivamente lo podemos ver en personas con daño cerebral adquirido, es decir, personas que en algún momento de su vida sufren un daño en el cerebro, ya sea por un accidente o por una enfermedad. Estamos hablando aquí de traumatismos craneoencefálicos, ictus o tumores cerebrales. Sin embargo, cuando el daño cerebral se produce muy temprano en el desarrollo, incluso antes de que el individuo nazca, a veces esto no se traslada luego en ningún tipo de problema cognitivo, ningún tipo de síntomas. Y este es el caso de la protagonista de hoy, que denominaremos por las iniciales EG para preservar su anonimato, como han hecho en los estudios, que se trata de una mujer que no tiene lóbulo temporal izquierdo y se cree que eso sea así seguramente desde el nacimiento, que ya nació sin ese trozo considerable de su cerebro. Si este hubiera sido un daño cerebral adquirido en la etapa adulta, cabría esperar que esta persona tuviera problemas serios en el lenguaje, ya que esta región es muy importante para el procesamiento del lenguaje. Pero en el caso de G, ella es una mujer totalmente sana, fue a la universidad, cuenta con un vocabulario excepcional y además aprendió ruso en la edad adulta. O sea que bueno, vemos que en su caso no ha habido ningún problema en el procesamiento del lenguaje. De hecho, se enteró de que le faltaba este trozo de cerebro tan importante a los 25 años por casualidad al hacerse un escáner de resonancia magnética por otro motivo. Así que este caso presenta una oportunidad única para estudiar el cerebro e intentar entender cómo puede ser, cómo se puede reorganizar ese tejido para que esa función cognitiva que es el lenguaje permanezca intacta, utilizando el tejido restante. Y esto es precisamente lo que investigan en el grupo de investigación del MIT o Instituto de Tecnología de Massachusetts, liderado por Evelina Fedorenko en su proyecto Interesting Brains Project. Y es que estudiar cerebros atípicos puede ayudarnos a entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Se sabe por estudios anteriores que el procesamiento del lenguaje depende de regiones temporales y frontales del lóbulo izquierdo principalmente. Entonces, ¿cómo es posible que este cerebro haya sido capaz de preservar esta función? Nos podemos preguntar. Utilizando la técnica de resonancia magnética funcional, que nos permite ver qué regiones de cerebro se activan preferentemente al realizar una tarea dentro del escáner, los investigadores encontraron que a pesar de que el lóbulo frontal izquierdo estaba intacto, este no se activaba en una tarea de procesamiento del lenguaje. En concreto, a los participantes de este estudio se les presentaba, una vez estaban dentro del escáner, con una serie de frases que tenían sentido y una serie de no palabras, que estos son pues conjunto de sílabas que suenan como palabras pero que no significan nada. Y así podemos comparar esas dos condiciones y ver qué regiones de cerebro se activan más cuando estamos procesando lenguaje que tiene sentido. Y en esta tarea, en los participantes con un cerebro típico, en la condición de palabras con sentido, se activaba, como cabría esperar, tanto las regiones temporales como frontales del hemisferio izquierdo del cerebro. Sin embargo, nuestra protagonista EG se activaban estas mismas regiones, pero en el hemisferio derecho, mientras que el lóbulo frontal izquierdo no se activaba, a pesar de estar intacto. Además, para estar seguros de que este lóbulo frontal izquierdo no es que estuviera totalmente inactivo y no se activara nunca en ningún tipo de tareas, los investigadores comprobaron cuál era el patrón de activación en tareas que involucraban un cálculo mental.
Y en este caso sí que vieron que tanto la participante EG como el resto de participantes con un cerebro típico activaban regiones frontales tanto del hemisferio izquierdo como del derecho. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? En primer lugar, vemos que ese lóbulo frontal izquierdo preservaba su función cognitiva, no es que estuviera totalmente inactivo, y que era una falta de activación selectiva durante el procesamiento del lenguaje. Por lo tanto, los autores de este estudio concluyen que hace falta el lóbulo temporal izquierdo para que ese lóbulo frontal izquierdo se pueda activar durante el procesamiento del lenguaje. Por otro lado, este es un ejemplo claro de lo que es la plasticidad cerebral, esa enorme capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a las circunstancias y de reorganizarse si hace falta. Y luego además este estudio abre otras preguntas que los investigadores quieren seguir respondiendo, como por ejemplo si es posible que haya otras funciones que están normalmente localizadas en el hemisferio derecho que se puedan encontrar alteradas en esta mujer, ya que estarían encargándose del procesamiento del lenguaje. Es posible que ese tejido se encargue de todo sin ningún problema, o por el contrario se ven afectadas esas otras funciones, como podrían ser funciones sociales. Y esto es algo que este grupo de investigación quiere analizar. Por otro lado, otras preguntas más generales que nos podemos hacer es por qué en algunos casos ese daño cerebral está asociado a síntomas cognitivos, mientras que en otros casos, como este que estamos viendo, no se traducen esos síntomas. Por otro lado, podemos plantearnos si hay ciertas funciones cognitivas concretas con las cuales sea más probable que el lenguaje tienda a compartir tejido cerebral dadas las circunstancias, si fuera necesario, como es este caso de esta mujer con un cerebro atípico. Responder a esta pregunta podría darnos pistas en cuanto al desarrollo de nuestro cerebro e incluso quizás también sobre el origen evolutivo del lenguaje. Como siempre, hace falta más investigación para poder responder a estas preguntas, pero espero que te haya parecido interesante. No sé si es algo que sabías, que podemos llegar a vivir sin una parte importante de nuestro cerebro, si esto ocurre muy temprano en el desarrollo, como es este caso. Déjamelo en los comentarios, que me interesa saber si esto es algo que te ha sorprendido o no. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, comparte con personas a las que les pueda interesar, y si has llegado hace poco a este canal, te animo a que le des al botón de suscribir para seguir aprendiendo sobre neurociencia y psicología. Nos vemos en el próximo vídeo.